La zona paranormal. Bienvenidos a la zona paranormal. La realidad siempre ha sido más aterradora que la ficción. A lo largo de la historia, han ocurrido sucesos tan oscuros, tan inexplicables, que incluso hoy siguen provocando escalofríos. Lo que estás a punto de escuchar no son leyendas ni cuentos inventados para asustar, son historias reales documentadas con testigos, víctimas y consecuencias reales. Apaga las luces. Ponte los auriculares. Porque estas 5 historias no solo dan miedo, te harán dudar de la realidad. 1. El muñeco de ventrílocuo Andrés. Un niño de unos 8 años en aquel entonces, relata una experiencia que vivió en su infancia. Aunque han transcurrido muchos años desde aquel suceso, el recuerdo permanece fresco y perturbador en su mente, como si hubiera ocurrido de forma reciente. Todo sucedió durante un verano, en la casa de campo de su tío, ubicada en un pequeño pueblo de la sierra cercano a Madrid. Los padres de Andrés decidieron pasar unas semanas en el campo, pensando que sería beneficioso para él y su hermana pequeña Ana. El tío de Andrés era un hombre con gustos peculiares, aficionado a coleccionar antigüedades de todo tipo. Entre sus posesiones más preciadas se encontraba un objeto que siempre había causado una mezcla de fascinación y profundo terror en Andrés: un muñeco de ventrílocuo. Este muñeco no era uno común, tenía una mirada inquietantemente realista, como si en cualquier momento pudiera cobrar vida. Se llamaba Ernesto, y siempre estaba sentado en una antigua silla de madera en el rincón más oscuro del salón, vestido con un traje de época desgastado por el tiempo. Una noche, después de una jornada agotadora de juegos al aire libre, los padres de Andrés y su tío decidieron quedarse charlando en la terraza hasta tarde, disfrutando del frescor del aire nocturno. Ana y él se retiraron a dormir temprano, exhaustos pero felices. La habitación de Andrés estaba en el segundo piso de la casa, una pequeña estancia con una ventana que daba al bosque que rodeaba la propiedad. A pesar del cansancio, algo le impedía conciliar el sueño. Sentía una extraña inquietud, como si algo o alguien lo observara desde las sombras. Decidió levantarse y tomar un poco de agua, pensando que eso podría ayudarlo a relajarse. Descendió las escaleras de madera en silencio, procurando no hacer ruido para no despertar a nadie. Al pasar por el salón, no pudo evitar dirigir su mirada hacia el rincón donde solía estar Ernesto, el muñeco de ventrílocuo. Para su horror, la silla estaba vacía. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y un escalofrío recorrió su espalda. «Debe ser mi imaginación», se dijo a sí mismo risa, tratando de convencerse de que no había nada de qué preocuparse. Bebió un vaso de agua y decidió regresar a su habitación. Sin embargo, al girarse para subir las escaleras, escuchó un ruido proveniente del salón. Era un sonido sutil, como el roce de tela contra el suelo. Paralizado por el miedo, se armó de valor y miró hacia atrás. Lo que vio lo heló hasta los huesos. Ernesto estaba allí, de pie, en medio del salón, mirándolo fijamente con esos ojos demasiado reales. No podía moverse ni gritar. Solo lo observaba, esperando que fuera producto de su cansancio o su imaginación. Pero entonces ocurrió lo imposible. Ernesto comenzó a caminar hacia él, con movimientos torpes y mecánicos, como si alguien invisible lo manejara. En ese momento, todo instinto de supervivencia le gritaba que corriera, pero sus pies parecían haber echado raíces al suelo. Justo cuando el muñeco estaba a unos pocos pasos de él, escuchó la voz de su tío desde la terraza llamándolo por su nombre, preguntando si estaba bien. El sonido de su voz fue como un hechizo roto. Pudo moverse de nuevo, y sin pensarlo 2 veces,
corrió hacia él, sin mirar atrás. El tío, al ver a Andrés pálido y tembloroso, se preocupó y le preguntó qué había sucedido. Entre sollozos, Andrés le contó lo que había visto, cómo Ernesto había cobrado vida y se había movido por sí solo. Con una mezcla de preocupación y escepticismo, el tío decidió comprobarlo por sí mismo. Tomó una linterna y juntos regresaron al salón. Para sorpresa y alivio de Andrés, Ernesto estaba de nuevo sentado en su silla, inmóvil, como si nada hubiera ocurrido. Tratando de calmar los nervios de Andrés, el tío sugirió que quizás había sido un sueño, que tal vez se había quedado dormido en el salón sin darse cuenta. Sin embargo, Andrés sabía que estaba despierto, que lo que había visto y sentido era real, o al menos así lo creía en ese momento. Aún así decidió no discutir. La explicación racional parecía tranquilizar a los adultos, y él, siendo solo un niño, pensó que quizás estaban en lo correcto. En los días siguientes, Andrés intentó evitar el salón tanto como le fue posible, especialmente durante la noche. Pero la curiosidad, ese sentimiento tan propio de la infancia, y el deseo de demostrar que no había sido un sueño, lo impulsaron a investigar más sobre Ernesto. Durante el día, cuando todos estaban ocupados, y el sol inundaba cada rincón de la casa, se sentía lo suficientemente valiente como para acercarse al muñeco. Observándolo de cerca, notó detalles que no había visto antes, marcas de uso en el traje, pequeños arañazos en la madera de su rostro, y algo que le llamó especialmente la atención, un mecanismo de cuerda en su espalda. Al verlo, una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si Ernesto era simplemente un muñeco mecánico muy avanzado para su época, y si su tío había decidido gastarle una broma muy elaborada esa noche? Con esa teoría en mente, Andrés decidió hacer un experimento. Una tarde, cuando nadie lo veía, giró la llave del mecanismo de cuerda, esperando alguna reacción. Ernesto permaneció inmóvil, sin dar señales de vida. Sintió una mezcla de alivio y decepción. Quizás, después de todo, había sido su imaginación la que había dado vida a aquel muñeco. Pero la historia no termina aquí. Una noche, cuando el verano comenzaba a dar sus últimos coletazos y la idea de que todo había sido producto de su imaginación infantil empezaba a sentarse en su mente, ocurrió algo que cambiaría para siempre su percepción de aquel verano. Los padres y el tío habían salido a cenar al pueblo, dejando a Ana y a Andrés solos en la casa, con la promesa de que volverían antes de medianoche. Ana se había dormido temprano, dejando a Andrés despierto, leyendo cómics bajo la luz de una pequeña lámpara. La casa estaba en silencio, salvo por el ocasional crujido de la madera y los sonidos lejanos del bosque que rodeaba la propiedad. Esa atmósfera, que durante el día parecía acogedora y llena de aventuras, se tornaba opresiva y misteriosa por la noche. Andrés decidió que era hora de intentar dormir, así que apagó la lámpara y se acurrucó bajo las sábanas, tratando de no pensar en Ernesto ni en lo que había ocurrido semanas atrás. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de conciliar el sueño, escuchó un sonido que le heló la sangre, el mismo roce de tela contra el suelo que había escuchado aquella noche en el salón. Su primer instinto fue pensar que era imposible, que tenía que ser su imaginación jugándole una mala pasada. Pero entonces, el sonido se repitió, esta vez seguido de un leve golpeteo, como si alguien pequeño caminara por el pasillo, acercándose a su habitación. Paralizado por el miedo, se quedó inmóvil, con la mirada fija en la puerta entreabierta de su habitación. Lo que vio a continuación es algo que nunca podrá explicar del todo. La puerta se abrió lentamente,
como empujada por una mano invisible, y ahí, en el umbral, iluminado por la luz de la luna, que se filtraba por la ventana del pasillo, estaba Ernesto. El muñeco de ventrílocuo lo miraba fijamente, con esos ojos vidriosos que parecían perforarle el alma. No recuerda haber gritado, aunque está seguro de que debió hacerlo, porque lo siguiente que supo es que Ana estaba a su lado, preguntándole qué pasaba, y él, incapaz de formular una respuesta coherente, solo podía señalar hacia la puerta, donde, para su asombro, ya no había nadie. Cuando sus padres y su tío regresaron, encontraron a Ana y a él en la cocina, incapaces de volver a sus habitaciones. Andrés les contó lo sucedido, esperando que esta vez le creyeran, que entendieran que lo que estaba pasando no era producto de su imaginación. Su tío, visiblemente preocupado, decidió esa misma noche revisar el muñeco. Sin embargo, como era de esperar, Ernesto estaba en su lugar, como si nunca se hubiera movido. Esa noche, nadie durmió bien. A la mañana siguiente, su tío tomó una decisión. Decidió que era hora de deshacerse de Ernesto. Sin dar muchas explicaciones, lo metió en una caja y lo llevó al desván, asegurando que permanecería allí, lejos de la vista de todos. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. La tensión que había envuelto la casa se disipó poco a poco, y la vida retomó su curso normal. Sin embargo, la experiencia le dejó una marca imborrable, una mezcla de miedo y curiosidad por lo desconocido que aún perdura en él. Con el tiempo, Andrés llegó a convencerse de que lo que había experimentado era simplemente el producto de una imaginación hiperactiva alimentada por el miedo infantil a un muñeco que, por alguna razón, encontraba perturbador. Después de todo, ¿no es cierto que los niños son más susceptibles a dejar volar su imaginación, especialmente en entornos nuevos y desconocidos? Sin embargo, cada vez que visita a su tío, que aún vive en esa casa de campo, no puede evitar sentir una curiosidad inquietante por subir al desván y buscar esa caja donde Ernesto fue confinado. Hasta la fecha, nunca ha tenido el valor de hacerlo. Algo en su interior le dice que es mejor dejar algunas puertas cerradas, mejor dejar algunos misterios sin resolver. Reflexionando sobre esos eventos años después, Andrés se da cuenta de que el poder de la mente puede crear realidades tan convincentes que pueden llegar a confundirnos sobre lo que es verdadero y lo que no. Tal vez Ernesto nunca se movió por sí solo, tal vez nunca salió de su silla esa noche, tal vez ni se apareció en la puerta de su habitación. O tal vez sí que ocurrió. 2. Verónica ante el espejo. Esta historia es muy popular entre los amantes del terror. La leyenda cuenta que una joven llamada Verónica participó en una sesión de Ouija con unas amigas sin tomarse demasiado en serio todo lo que sucede en algo así. Pues bien, la pobre acabó siendo asesinada en extrañas circunstancias delante de todos los que estaban presentes. Los hechos son muy confusos, ya que unos dicen que murió tras ser golpeada por una silla que salió volando por la estancia donde se estaba realizando la sesión de Ouija, mientras que otra versión de lo sucedido narra que fueron unas tijeras que salieron volando y apuñalaron a la víctima hasta provocarle su muerte. Todo se basa en una profecía que dice que si pronuncias el nombre de Verónica 3 o 9 veces, que no queda claro según diversas fuentes, con un libro que por lo general suele ser la Biblia y unas tijeras abiertas, se aparece el fantasma de la joven detrás de ti y te mata. Espeluznante, sin duda. 3. El hombre de los sueños. Todo sucedió en Nueva York en 2006. En aquella ciudad, un psiquiatra recibió en su consulta a una paciente. Pues bien,
La joven le contó que había soñado en varias ocasiones con desconocido que tenía una incipiente calva, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. El psiquiatra, mientras escuchaba a la joven, dibujó el retrato del sujeto, pero sin darle mayor importancia dejó el dibujo sobre la mesa. La cosa se complicó cuando otros 2 pacientes le confesaron haber soñado con un personaje muy parecido al descrito previamente por la chica. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y se lo mandó a varios compañeros de profesión, y el resultado le dejó helado, ya que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar. Para tomar cartas en el asunto, crearon una página web para registrar todas las apariciones. ¿Te vas a quedar tú también helado? Descubrieron que el misterioso hombre se había metido en los sueños de cerca de 2000 personas, en plan Freddy Krueger. 4. La leyenda de las gemelas. Una madre llevaba a sus hijas gemelas al colegio cuando recibió una llamada urgente de su trabajo. Tenía que ir de inmediato, por lo que les pidió a ambas que siguieran solas hasta el centro educativo, ya que conocían perfectamente la manera de llegar. Las besó en la frente antes de marcharse, pero cuando llevaba solo unos pocos metros recorridos escuchó el espantoso ruido de un frenazo a sus espaldas. Cuando se dio la vuelta descubrió que el cuerpo inerte de sus hijas yacían bajo un camión. Las niñas habían muerto cogidas de la mano. La madre prácticamente enloqueció, pero un nuevo embarazo le devolvió en parte la ilusión por seguir viviendo. Volvía a estar embarazada de gemelas. Una vez nacidas, las 2 niñas eran tremendamente parecidas a sus otras 2 hijas fallecidas. A medida que crecían, la madre se volvía más y más protectora, ya que temía volver a perderlas como sucedió la primera vez. Un día de camino al colegio, las hermanas se adelantaron corriendo bajo la atenta mirada de su madre, que enseguida les paró en seco y le rogó que nunca hicieran eso sin su permiso. La respuesta fue demoledora: no pensábamos en hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. 5. Rokurokubi, la criatura de cuello largo. Cuidado con las apariencias, porque esta criatura, que es muy atractiva de día, se convierte en un monstruo horrible de noche. Su cuello se alarga y se vuelve implacable. Las leyendas de los Rokurokubi están muy presentes en el folclore japonés. Algunas de estas criaturas solo asustan a los humanos, mientras que otras los devoran. La mayoría de las veces, estos yokai de aspecto corriente pasan completamente desapercibidos en la sociedad. Tienen un trabajo, una familia y amigos como todos los demás. Incluso ocurre que algunos de ellos se creen humanos y confunden sus sueños con la realidad. Afortunadamente, estas peligrosas criaturas pueden ser detectadas por las pequeñas marcas blancas que tienen en el cuello. 6. Kiyotaki, la leyenda del túnel maldito. Esta historia de terror, muy popular en Japón, trata de un túnel embrujado. El paso subterráneo de Arashiyama a Sagakiyotaki se construyó a principios del siglo XIX en condiciones atroces. Se dice que muchos trabajadores murieron por accidentes o agotamiento durante su construcción. Por ello, no es de extrañar que las almas perdidas ronden el lugar. Se dice que una dama blanca u otros fantasmas pueden ser vistos allí causando accidentes de tráfico. Además, el túnel de Kiyotaki tiene 444 metros de longitud y recuerda, el número 4 está maldito en el archipiélago. Así que si alguna vez viajas por este corredor de oscuridad, ten cuidado al conducir.